Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos a ellos en Facebook, Extremo Comunitaria, y a nosotros, por supuesto, en nuestros canales en YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Este es otro fin de semana, este es otra emisión del podcast. Por este lado está Jaime, por el otro lado Sebastián, en una semana ya movida con respecto al tema de la vacunación, Sebastián, y bueno, con los sucesos que pasaron ayer, hoy que estamos grabando, día sábado, por supuesto, ahí en Panguipulli. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, sí, una semana noticiosa, por lo menos en Viña del Mar, el punto negro de la vacunación a nivel nacional, bastantes problemas para el acceso, con requerimientos de registro por internet para adultos mayores, bastantes cosas bastante inexplicables desde el punto de vista de esta gran gesta que es una vacunación nacional a gran escala, los requerimientos que se impusieron acá en la ciudad, varios problemas en ese sentido, y también, claro, como comentas tú, el tema que ocurrió ayer en la tarde, el tema del joven en Panguipulli asesinado por carabineros, en un hecho que dio repercusiones a posterior con lo que sabemos hoy en la mañana ya con más claridad, que es la quema de la municipalidad de Panguipulli. Fenómeno difícil ese, pero bueno, ha estado pasando este último tiempo no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. El tema de, bueno, la ciudadanía, digamos, que se levanta cuando encuentra este tipo de sucesos de manera injusta. Pero bueno, eso está vivo, está pasando en este minuto. De hecho, no sabemos realmente qué va a pasar hoy día en ese lugar. Así que le vamos a estar haciendo seguimiento a Sebastián. Pero hoy día, Seba, nos toca hablar acerca de la constituyente, y para eso tenemos un invitado súper especial. Él es Alberto Ormeño, él es abogado, él va en representación de la Unión Portuaria Zona Centro a través de la Federación Sindical Lidia Videla, por el Distrito 7 acá como candidato a la Convención Constitucional. Así que, ¿cómo estás, Alberto? Hola chiquillos, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Acá estamos, pues, pasándola y grabando este podcast. Oye, Alberto, ¿cómo estás ahí? Primero, que ojalá te pudieras presentar a quienes nos oyen y no te conocen. Ya. Bueno, como bien señalabas, mi nombre es Alberto Ormeño, soy abogado, laboralista, vivo acá en la zona hace 8 años, en Viña del Mar específicamente, y como indicabas, esta candidatura a la Convención Constitucional fue impulsada por sindicatos portuarios de Valparaíso, San Antonio y Ventanas, por la Federación Lidia Videla, que agrupa sindicatos de la educación superior privada, y además por sindicatos del área social y de protección a la infancia. Así que asumimos este desafío y voy dentro de la lista de los movimientos sociales que se llama Poder Constituyente a toda costa. Así que en ese plano estamos hoy en día preparándonos. Qué bonito el nombre, ¿eh? Sí, fue un acierto, creo yo. Alberto, una pregunta para iniciar esta conversación, este diálogo. ¿Qué lleva, de alguna forma, o qué hace que los movimientos sociales, organizaciones sindicales decidan participar de la constituyente?
entendiendo de que antes los niveles de participación eran bastante escasos y casi todo el espectro era ocupado por los partidos políticos. Hemos visto un resurgir de los movimientos sociales en querer participar en la instancia política de representación popular. ¿Qué llevó a esta federación y a la Unión Portuaria a tomar esta decisión de tener representación en la constituyente? Bien, sí, yo comparto tu aseveración en el sentido de que al parecer hoy por hoy los movimientos sociales en general, las organizaciones populares toman la decisión, ¿no es cierto?, de participar activamente en espacios institucionales, que era una cuestión que se debatía bastante años anteriores. Ahora, yo creo que este giro, ¿no es cierto?, táctico por lo demás, tiene su origen por las consecuencias que trae la revuelta popular, ¿ya?, del 18 de octubre. A mi juicio, el 18 de octubre lo que marca, ¿no es cierto?, es, en definitiva, la irrupción de los movimientos sociales y de un pueblo, en definitiva, exigiendo, ¿no es cierto?, modificaciones y transformaciones estructurales al modelo que conocemos como neoliberal. ¿Eso qué trae como una de las consecuencias? A nuestro juicio, una crisis del régimen político, ¿ya? Y cuando hablo de régimen político, me refiero a ese régimen, ¿no es cierto?, que nace de este pacto social, obviamente de los partidos del orden, de fines de los 80, con el término de la dictadura. Es eso lo que entra en crisis, en definitiva. Esta política eterna de los consensos, de hacer cosas en la medida de lo posible, es lo que es fuertemente cuestionado y bueno, las distintas, ¿no es cierto?, demandas parciales de las organizaciones y movimientos sociales de los últimos años, el 18 de octubre pasa a ser una interpelación, un emplazamiento a la totalidad del modelo. Obviamente, en un primer momento, con una manifestación grande de mucha rabia, de mucha enojo, ¿no es cierto?, que estaba acumulado, pero con el correr del tiempo empiezan a surgir estas demandas ya más políticas, pues, entre ellas, bueno, una asamblea constituyente, por ejemplo, ¿ya?, donde la población y todas las personas que viven y compartimos este territorio tengamos la posibilidad de definir cuáles son los fundamentos sobre los cuales se construye y se organiza la sociedad. Entonces, esto lleva, a mi juicio, como les planteaba, plantearse este desafío, que los movimientos sociales dejen de delegar la labor que tienen, ¿no es cierto?, constituyente por lo demás, en partidos políticos que están justamente en una crisis. Entonces, dado que los partidos políticos del orden están cruzando esta crisis, ¿no es cierto?, bastante grave, difícilmente van a ser capaces de manifestar, representar los intereses, los anhelos y los sueños de la población. Creo que por ahí se explica el por qué organizaciones sindicales, feministas, territoriales, socioambientales, hoy en día deciden, bueno, es la hora nuestra, no vamos a delegar el poder constituyente y lo vamos a ejercer nosotros y nosotras mismas. Y Alberto, en esa misma línea de postulación a la constituyente, ¿cuáles han sido de alguna forma las trabas, las dificultades a la hora de presentar esta candidatura constituyente al distrito número 7? Entendiendo de que son organizaciones del mundo civil que lo hacen subiéndose un poco en este carro que están dando. ¿Cómo ha sido este proceso de presentar la postulación al proceso constituyente, a la convención constituyente? Bueno, efectivamente, al menos quien habla y la lista Poder Constituyente a toda costa es una lista independiente, independiente de los partidos en definitiva, y eso supone ciertas trabas iniciales que debimos saltar para poder ser candidatos y candidatas. A ver, por una parte creo yo lo fundamental es la falta obviamente de recursos con la cual los independientes debemos trabajar. Por tanto, acá hay mucha
redes, ¿no es cierto?, de solidaridad que tenemos que activar entre organizaciones, compañeros y compañeras para que esto pueda andar y echar adelante. Cuestión quizás que tienen de cierta manera solucionada los partidos políticos por el financiamiento que tienen. Y bueno, se sabrá, ¿no es cierto?, es de público conocimiento que es una maquinaria partidaria las que están andando. Por tanto, ahí tienen resueltas bastantes cosas. Una segunda cuestión es la demora, ¿no es cierto?, en la tramitación de la ley que facilitaba el acceso independiente para ser candidatos a la convención. Esta ley sale recién, si mal no recuerdo, cerca como el 10 de diciembre, ya del 2020. A esa fecha, si ustedes recuerdan, ya varias candidaturas, sobre todo de partidos políticos, ya se estaban anunciando. Por tanto, ya estaban en plena carrera, por así decirlo, para lograr un escaño en la convención. De esa forma, los independientes ahí recién, en esa fecha, empezamos a tener claridad de cuáles eran las normas y los obstáculos que había que cumplir y superar. Y bueno, sin duda, lo más arduo, ¿no es cierto?, que nos llevó fue reunir los patrocinios, que eran las firmas, ¿no es cierto?, a través de clave única o presencialmente con la certificación notarial, para que la gente nos apoyara solamente para poder ser candidatos. Ni siquiera, ¿no es cierto?, no implicaba un voto, sino que la posibilidad de poder disputar un escaño. Y en eso estuvimos 2 semanas, ¿no es cierto?, a full trabajando, que era una pega, digamos, que las candidaturas que van por pactos de partidos políticos no tuvieron que hacer. Y a esto súmale, ¿no es cierto?, lo que viene ahora, en definitiva. Ya después del 11 de febrero en adelante empieza la campaña en terreno, qué sé yo, los puerta a puerta, más adelante, ¿no es cierto?, la instalación de la propaganda política propiamente tal, y ahí hay un tema de recursos, obviamente, que va a hacer notar una diferencia entre quienes están siendo candidatos por partidos políticos y quienes no. Y entre ellos la franja electoral, porque es un tema que está en debate hoy en día. ¿Ya? El tiempo que van a tener los y las independientes en la franja televisiva electoral. Que si no me equivoco es como 1 segundo, entonces es harto poco lo que se puede hacer por ahí. Oye, Alberto, y también en esa línea un poco de comentar los inicios de esta candidatura, se ha hablado harto sobre lo independiente, pero a esta altura ya como que el concepto da para mucho y podemos seguir refiriéndonos a independientes. Hay un partido político a nivel nacional que se llama Unión Demócrata Independiente. ¿Será correcto seguir ocupando este concepto? ¿Genera dudas? O sea, ¿independiente de qué? A veces se hace la pregunta, porque no todos son independientes. ¿Estará correcto que sigamos hablando de independientes o habrá que ocupar otro concepto? ¿Cómo podríamos clarificar esto de independiente? Sí, efectivamente. Es una gran pregunta porque, bueno, independientes, como dices tú, ¿de qué? Y en definitiva hay independientes e independientes. Hay algunos que efectivamente se disfrazan de aquello, pero si uno empieza a revisar, van dentro de pactos de partidos políticos igualmente, ¿ya? Ahora, con esto yo no quiero establecer un discurso antipolítica, o ni siquiera necesariamente antipartido, sino lo que planteamos nosotros es que más bien somos independientes que nacen desde los movimientos sociales. Y eso es una diferencia bastante grande, ¿no es cierto?, con otras listas independientes que en realidad nunca han participado de la organización popular, social, barrial o sindical, sino que surgió la idea de ser candidato y vamos nomás. Entonces, ahí creo que se marca una diferencia estructural, de fondo, ¿no es cierto?, con ciertos personajes que se las dan de independientes, pero que en realidad nunca han participado en ninguna organización colectiva, ¿ya? Y cuando hablamos de independencia, por tanto, nos referimos a independencia del Partido del Orden. Y cuando hablo de Partido del Orden, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a aquellas estructuras partidarias que han sostenido el modelo que hoy día justamente se pretende cambiar a través de la Convención Constitucional.
Y ahí, por poner ejemplos bien claros, ¿no es cierto?, estamos hablando de todas las organizaciones de la derecha, ¿no es cierto?, más duras, de Chile Vamos, qué sé yo, de lo que fue la Concertación, que ha mutado en no sé cuántos nombres ya. Hoy día creo que Unidad Constituyente se está llamando, y sus aliados, ¿ya? En definitiva, creemos que por allí no van a haber transformaciones que se requieren hoy en día para una sociedad más justa, más igualitaria. Creemos que esas fuerzas políticas lo que van a hacer es tratar de hacer reformas cosméticas, pero mantener el modelo, en definitiva, que les ha beneficiado solamente a ellos, ¿ya? Y por último, respecto a esta pregunta, creo que también es importante hacer presente que el día jueves nuestra lista, Poder Constituyente, fue parte de un lanzamiento y de una presentación de listas a nivel nacional que denominamos Movimientos Sociales Constituyentes, ¿ya? Entonces ahí, que hay un video que después se los puedo compartir, quedó claro, ¿no es cierto?, que hay distintas listas desde el norte al sur de nuestro país que están surgiendo justamente de organizaciones de verdad, digamos, ¿ya?, de organizaciones sociales de verdad, de distintos ámbitos. Entonces creo que eso marca una diferencia fundamental, porque se relaciona con la pregunta anterior. Bueno, no es necesario delegar, ¿no es cierto?, el poder constituyente. El poder constituyente debe ser ejercido por la propia población organizada. Bueno, ahí me puedo colgar un poco con lo último que tú decías. Y creo que ahí lo importante, como tú dices, es cómo recae este poder constituyente en las personas y la manera en que la ciudadanía puede actuar y buscar en un abanico de oferta, porque en realidad es un tema que nos va a pasar ahora en la papeleta en abril respecto a los independientes. Y de esa manera tratar de escoger cuál es tu vínculo político más afín. Y dentro de lo mismo, me gustaría preguntarte a ti, Alberto, cuáles son más o menos la adenda que ustedes como organización y tú en representación de ella tienen previsto al momento de abordar esta constituyente. ¿Cuáles van a ser para ti los temas más importantes o relevantes a tomar en esta constituyente? Ya. Bueno, ahí nos metemos, ¿no es cierto?, de lleno a lo que son las propuestas programáticas a la hora de pensar la Convención Constitucional. Y la verdad las cosas es que, claro, o sea, plantear el programa completo es un poquito largo, pero hay ciertos elementos que sí o sí deben ser considerados en el nuevo texto constitucional. Y creo yo que se pueden resumir en superar, ¿no es cierto?, los candados que tiene la Constitución del 80, que si bien ha tenido algunas reformas, mantiene su espíritu y su ideario incólume, ¿ya? No ha sido modificado de fondo. En ese sentido, hay una primera cuestión que debe ser superada y que es el Estado subsidiario. Entendiendo por Estado subsidiario, ¿no es cierto?, aquel que delega ciertas funciones vitales para la organización social en la iniciativa privada. Y solamente cuando la inversión privada no puede copar ciertos aspectos es que el Estado interviene. Esa cuestión debe ser obviamente al revés. El Estado debe garantizar el acceso, la promoción, ¿no es cierto?, a los derechos sociales, económicos, culturales de toda la población. Y aquí me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a la educación, a la salud, al acceso a la vivienda, a un sistema de previsión social, etcétera, que son las demandas más sentidas de los chilenos y chilenas en los últimos años. Es una cuestión que necesariamente debe hacerse cargo el Estado. Ahora, obviamente esa cuestión requiere un financiamiento, ¿no es cierto? Y es por lo mismo que cuando hablamos de superar el rol subsidiario del Estado, nos estamos refiriendo a que éste cumpla también un rol preponderante dentro de la economía del país, que es una cuestión que está maniatada, que está limitada por la Constitución actual, por cuanto el Estado solamente puede ejercer actividades económicas cuando existe una ley de quórum calificado que así lo permita. ¿Ya? Esa cuestión debe ser eliminada, totalmente. Ahora, de esta premisa, que es bastante general, se deducen y trae como consecuencia transformaciones en todos los ámbitos sociales. Ya con el solo hecho de eliminar este carácter subsidiario del Estado y transformarlo en un Estado
social, popular, democrático, ¿no es cierto?, y solidario, ya marca una diferencia trascendental con lo que tenemos hoy en día. Eso como una primera cuestión. Una segunda asunto, ¿no es cierto?, es que los derechos sociales, económicos y culturales de todos y todas estén por sobre la propiedad privada individual, que es justamente una cuestión, una ecuación inversa a lo que sucede hoy en día. La propiedad privada está por sobre derechos, ¿no es cierto?, sociales. ¿Y eso cómo se refleja? En que la Constitución actual, en vez de establecer derechos, lo que establece son libertades, ¿ya? Entendiendo la libertad de carácter individual y a la postre, ¿no es cierto?, como una libertad económica. Cuando habla, por ejemplo, de la libertad de enseñanza, inclusive de la libertad de trabajo, en realidad lo que está planteando, ¿no es cierto?, es reducir al individuo ciertas libertades cuando en realidad estamos hablando de derechos colectivos. Esa es una cuestión que necesariamente también debe ser modificada y transformada profundamente. Otro eslabón, ¿no es cierto?, que necesariamente hay que superar es el carácter que tienen hoy en día las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que lo podemos relacionar con lo que lamentablemente sucedió ayer en Panguipulli. Se requiere avanzar en la democratización de estas instituciones, ¿ya? Y con eso, ¿a qué estamos refiriéndonos? Nos estamos refiriendo al control y la fiscalización civil que debe existir sobre estas instituciones. O eliminar estas distinciones entre suboficialidad y oficialidad que en definitiva reproducen, ¿no es cierto?, las diferencias de clases dentro de las Fuerzas Armadas. Esta es una cuestión relevante y no es una cuestión menor, por cuanto todos y todas sabemos el poder que tienen las Fuerzas Armadas dentro del escenario actual. Pero es una cuestión que necesariamente hay que avanzar, y en el caso de Carabineros, ¿no es cierto?, como fuerza de orden y seguridad, necesariamente debe ser desmantelada y debe crearse una nueva policía que esté bajo, como les decía, el control estricto civil, que en sus procedimientos garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos, cambiando las mallas curriculares, ¿no es cierto?, de estudio de las escuelas de Carabineros, etc. Lo que estamos viendo hoy en día es una violación abierta, ¿no es cierto?, a los derechos humanos. Lo que pasó ayer fue terrible y bueno, también hay responsabilidades políticas que también va a haber que cobrar en algún momento. Y eso, ¿no es cierto?, también lleva a otro elemento como cuestión fundamental a reformar, que es también la democratización de las instituciones. Y en ello, ¿no es cierto?, podemos meternos en temas más orgánicos de estructura del Estado, y entre ellos, por ejemplo, entendemos nosotros que el Congreso no requiere de dos instancias como es la Cámara de Diputados y el Senado, basta con que sea unicameral, dado que de esa manera entendemos que el ejercicio soberano del pueblo en la construcción de las normativas y las leyes que las van a regir es más transparente. La democratización de ciertas instituciones financieras, como lo es el Banco Central, etc., ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿cómo podríamos resumir lo que se está buscando? Por un lado, superar el Estado subsidiario, establecer un Estado social, popular y solidario que garantice derechos sociales para todos y todas, y la democratización de las instituciones y de la orgánica hoy en día estatal. Bien, Alberto, esos puntos nos quedan súper claros. A la vuelta vamos a seguir conversando de aquello, pero ahora les comento, muchachos, que tenemos que ir a una pausa musical. Recordarles a todos que están acá en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, escuchando este podcast que es La Esquina del 6. Vamos a la música y a la vuelta seguimos conversando.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos en su página web, www.radioextremo.cl, y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Hoy conversamos con Alberto Ormeño, él es abogado y va en representación de la Unión Portuaria Zona Centro, la Federación Sindical Lidia Videla, que está en el Distrito 7 a la Convención Constitucional. Estábamos hablando justamente de eso, de la constituyente que se nos viene, ahora el proceso de votación y también, bueno, los temas principales que hay que abordar en esa constituyente. Sobre lo mismo, Alberto, a mí me gustaría consultarte después de esta cadena de temas principales que nos mencionaste en el bloque anterior, preguntarte acerca de la visión zonal desde la quinta región. ¿Tienes tú o la organización a la que representas una visión regionalista de lo que podríamos incluir como división territorial en la nueva Constitución? Claro, cuando hablamos de descentralizar el poder tanto político como económico, entre ellos estamos hablando de la descentralización a la que tú te refieres. Claro, cuando uno plantea descentralización se le viene a la mente ciertos modelos que hoy en día existen. Por un lado, el Estado unitario, un Estado federal o un Estado unitario regionalista. En lo personal, atiendo más bien al último, ¿ya? A un Estado unitario, pero aumentando las facultades, y con esto me estoy refiriendo al poder político y financiero de las regiones, ¿ya? No sé si necesariamente mantener el número tan grande que tenemos de regiones hoy en día, pero sí, ¿no es cierto?, concentrar los esfuerzos y dotar de mayor poder a las regiones del país, quizás disminuyéndolas, como les decía, a ciertas zonas en las cuales se divide este largo país. Ahora bien, ¿por qué Estado unitario y no uno federal? Porque entendemos que el modelo económico, ¿no es cierto?, también ha concentrado de cierta manera la producción y la economía, la marcha de la economía de la manera en que hoy en día conocemos, ya como un Estado unitario. Por lo demás, entendemos que el Estado debe centralizar las riquezas de nuestro país. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un Estado garante, de un Estado solidario, lo que debe buscarse en definitiva es justamente que este Estado sea capaz, ¿no es cierto?, de financiar y de satisfacer dichas necesidades. Y eso requiere, por ende, una planificación de carácter centralizado, una organización social, ¿no es cierto?, en la cual exista una política pública robusta, pero de carácter central, respetando obviamente las distinciones y autonomías que puedan tener las realidades regionales. Ahora bien, ¿qué es lo que me señalan las organizaciones en las cuales yo estoy representando? Hay sindicatos portuarios que me han señalado que hay un grave problema de la concentración, ¿no es cierto?, de ciertos recursos justamente en Valparaíso, ¿ya? Cuando hacemos la diferencia, por ejemplo, entre lo que pasa entre Valparaíso y San Antonio y la actividad y la producción portuaria. Esa cuestión, obviamente, debe ser mejorada, debe haber una mejor redistribución de las riquezas que se producen acá mismo en la zona. Y lo fundamental, que creo yo que entre la capital regional, ¿no es cierto?, y las distintas ciudades, si bien hay diferencias, la diferencia mayor se da, obviamente, con Santiago. Y eso que implica también ciertas modificaciones tributarias, las cuales las grandes empresas que explotan las ciudades que están dentro del Distrito 7 tributen dentro de estas mismas comunas, ¿ya? De manera que el trabajo que generan miles de trabajadores y trabajadoras tenga también, ¿no es cierto?, su manifestación dentro de la misma comuna y que no vayan a parar a otros lados. Alberto, en esta misma línea de las propuestas que está planteando, ha cobrado relevancia el tema medioambiental y también la crítica extractivista del modelo chileno. Y en ese sentido también hay, y en particular, Valparaíso, Viña del Mar, esta conurbación
Además, Quilpué y Alemana se han visto amenazados también por los incendios, los planes reguladores que benefician al sector inmobiliario desenfrenado. Y también vemos algunos problemas internos en las municipalidades, demasiada corrupción, demasiado, de alguna forma, pocas capacidades de fiscalizar también desde de Contraloría. Entonces vemos toda una serie de problemas más en la base. Sabemos que quizás el tema constituyente es una cosa mucho más global, mucho más grande, pero en estos temas que te estoy comentando, ¿hay algunas propuestas de parte de usted, de esta propuesta constituyente cual tú representas con respecto a estos problemas que son atingentes, pero que no dejan de ser problemas nacionales y también hay entre medio el tema de la propiedad privada también entre medio? Sí, claro. A ver, la Constitución actual, ¿qué contempla cuando hablamos de medio ambiente? ¿No es cierto? Es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que en principio, ¿no es cierto?, no suena mal. No suena mal. Pero vemos, ¿no es cierto?, con bastante claridad que esa premisa no se cumple. Tú señalabas algunos ejemplos. Dentro del Distrito 7, ¿no es cierto?, quizás hay ciertas situaciones bastante particulares, especialmente para el lado de San Antonio y todo el conflicto que tienen hoy en día con el respeto a algunos humedales frente a la inversión privada. Lo mismo sucede en Concón y en algunas zonas de Valparaíso y Viña del Mar. Por tanto, creemos que la Constitución debe asegurar de mejor manera dichos derechos, ¿ya? Inclusive hay constituciones, si hacemos ciertas comparaciones con otros países, que establecen derechos de la naturaleza. Obviamente la naturaleza en sí no es una persona, pero sí, ¿no es cierto?, establecer cierta garantía a un ecosistema puede facilitar la defensa de ella misma. Y hay otros puntos, ¿no es cierto?, que se van relacionando con aquello. Tú mencionabas algún ejemplo con estos tremendos incendios que han sucedido en el último tiempo y que dicen relación con la participación definitiva popular o ciudadana que debe tener en la organización de la misma ciudad, ¿ya? Y ahí surgen otros temas que van relacionados con el resguardo del medio ambiente, que es, por ejemplo, el derecho a la ciudad, que implica la participación activa de todos los actores dentro de una comuna específica para pensar la organización y la planificación de la misma, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, hay ciertos elementos, pero que se reducen por lo general a consultas y no a la participación activa, ¿no es cierto?, y resolutiva de las organizaciones que conviven dentro de un hábitat común. Ahora bien, eso, ¿no es cierto?, siempre viéndolo desde la perspectiva más bien urbana, que no es nada menor, pero cuando hablamos del derecho, ¿no es cierto?, al medio ambiente, nos estamos refiriendo obviamente más allá de lo que son los límites urbanos, y en eso va de la mano, creo yo, con la actividad que pueda tener también el Estado como ente dentro de la economía. Y la economía que hoy en día, que como bien señalas tú, es extractivista, es primario exportadora, necesariamente debe ser transformada y por tanto la matriz productiva de Chile debe tender a la industrialización con un rol preponderante del Estado, pero que esta industrialización, ¿no es cierto?, sea respetuosa del medio ambiente, que sea respetuosa del hábitat y que por lo mismo se exija la inversión en tecnologías limpias, que hoy en día la iniciativa privada obviamente no lo va a hacer porque implica mayores gastos, ¿no es cierto?, y bajar su tasa de ganancia. Ahí hay ciertos elementos que necesariamente deben ser considerados a futuro. Hoy en día el medio ambiente es una cuestión central. Si la Convención Constitucional no se hace cargo de eso, ¿no es cierto?, seguramente van a pasar un par de años para que nuevamente estemos frente a un nuevo estallido, por cuanto en nuestras propias vidas, el buen vivir, como se dice hoy en día en Latinoamérica, el que va a estar en tela de juicio. Alberto, con respecto a esto mismo de la matriz productiva, hemos visto bastante conflicto a raíz de lo mismo, del crecimiento
desmedido de ciertos proyectos que atentan con el medio ambiente. Tú nos hablas un poco de la industrialización, o una nueva forma de industrialización del país. ¿Hacia dónde tiene que apuntar esta industrialización? Sabemos que somos países un país en particular que tiene grandes reservas de litio, y ahora también se suma un nuevo mineral verde que también es bastante apetecido. ¿Cómo podemos generar un proceso de industrialización de manera ecológica, respetando de alguna forma el medio ambiente y además dándole valor de alguna forma a lo que podamos hacer? Porque vemos cómo salen estas materias y vuelven transformadas en productos elaborados, y al final siempre vamos a quedar como país tercermundista hasta que no podamos superar esta situación. Claro, ahí yo creo que es fundamental lo que he venido planteando hace un rato, que es el rol del Estado. ¿Ya? El rol del Estado como ente económico o dentro del proceso de acumulación, que tenga una actividad mucho más importante de la que tiene hoy en día. ¿Ya? Efectivamente, yo creo que la economía primaria exportadora que tenemos hoy en día se puede reducir a ese ejemplo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Es extraer en definitiva el cobre para que dé una vuelta por todo el mundo y vuelva convertido, qué sé yo, en cables de un televisor que vamos a comprar quizás 100 veces más caro de lo que salió dicho mineral. Por tanto, hacia allá creo yo que hay que avanzar en una industria, obviamente, insisto, respetuosa del medio ambiente, con una nueva matriz productiva, con una nueva organización de lo que hoy en día es la economía del país, para que dichas materias, ¿no es cierto?, vayan sumando valor agregado. Pues, ¿sí? En definitiva, de eso se trata, de que la industrialización pueda aportar en ese sentido, ¿no es cierto?, para que el país pueda ser sustentable, para que no vaya dependiendo de los vaivenes del mercado internacional. Y por otra parte, ¿no es cierto?, de que vaya generando también una nueva organización social, pues, de que permita superar, ¿no es cierto?, las tasas actuales de cesantía y trabajo que tenemos en el país, donde 1/3 de la fuerza laboral es informal, ¿ya? Una cuestión del todo grave a mi juicio, en el cual la informalidad del trabajo, ¿no es cierto?, te deja excluido de ciertos derechos laborales básicos, te deja fuera de la previsión social, y es una cuestión que se genera por la necesidad. Hoy en día la gente, o mucha gente, ¿no es cierto?, prefiere el trabajo informal por cuanto le reporta mayores recursos que inclusive estar contratado. Entonces, se dan esas paradojas, ¿no es cierto?, que necesariamente son consecuencia, a mi juicio, ¿no es cierto?, de la organización de la producción y el trabajo que existe hoy en día en Chile. Si no estás dentro de estos ejes estratégicos primarios exportadores, el trabajo se va precarizando. Si pensamos esto como círculos concéntricos, ¿no es cierto?, donde en el centro están estas actividades primarios exportadores, en la medida que te vas alejando de esos puntos, el trabajo se va precarizando, los ingresos van disminuyendo, etc. Creo yo que si cambiamos una matriz productiva, y obviamente va relacionado también con la pregunta que hacían delante en cuanto a la descentralización política y del poder, obviamente podemos ir garantizando una industria que sea armoniosa con la sociedad, que sea armoniosa con el medio ambiente, y que no se concentre en ciertos lugares de Chile, sino que propender, ¿no es cierto?, al trabajo y la construcción de industria a lo largo y ancho del país. Creo que es una cuestión en la que hay que avanzar. Hubo un momento histórico en Chile donde algo de eso sí existió, obviamente con ciertas críticas que hay que hacerse cargo, pero no podemos ser un país que siga dependiendo, ¿no es cierto?, de los vaivenes del mercado mundial. Como bien se dice, ¿no es cierto?, en China o Estados Unidos estornudan y para Chile significa una neumonía. Ya lo supimos vivir bien en la crisis del 2008, 2009, etc. Por tanto, es necesario que por un tema de soberanía, inclusive, ¿no es cierto?, el país avance a ser independiente, no solamente políticamente, sino que también de manera económica. Bueno, estamos acá en la esquina del 6, ahora nos toca irnos a una pausa musical y seguimos conversando.
Estamos de vuelta acá a la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián, en la radio extremo, la 96.1 FM del dial. Hoy con nuestro invitado especial, Alberto Ormeño, abogado, que va en representación de la Unión Portuaria Zona Centro de la Federación Sindical Lidia Videla, por el Distrito 7 a la Convención Constitucional. Estamos hablando de estos temas que son relativos a la constituyente. Y bueno, no puedo dejar pasar la pregunta que tiene que ver, Alberto, con inclusión. Inclusión de pueblos originarios es un tema que ha estado bastante en boga. Fue una de las banderas principales de este estallido social o revuelta social del 2019. Y se espera, existen muchas expectativas respecto al mismo tema. Ya se lograron algunos cupos dentro de la constituyente, no todos los que quisiéramos tal vez, pero se lograron algunos. Entonces es un tema que va a pegar fuerte en la constituyente. Algunos hablan de ver la inclusión, incluso planteando el tema de un Estado plurinacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, cuando nos metemos a opinar, digamos, sobre otros pueblos hay que ser bastante cuidadosos, ¿no es cierto? Y respetuosos, porque la verdad las cosas es que el pueblo de Chile, no creo yo, no tiene por qué arrogarse las facultades para hablar por el pueblo mapuche, por ejemplo, ¿ya? O por el pueblo aymara, no sé. Creo que estos pueblos hermanos tienen las capacidades suficientes políticas para poder darnos a conocer sus propias propuestas. De hecho, no sé si han visto, pero dentro del mismo pueblo mapuche hay distintas visiones, dependiendo de las organizaciones, ¿no es cierto?, que componen la cosmovisión de ese pueblo. Sin embargo, claro, creo yo que aún así garantizar ciertos escaños reservados a pueblos originarios, y esto a título personal obviamente, es un avance, es una cuestión que necesariamente debe empezar a constituirse como política pública de aquí al futuro. De hecho, para mí no es nada difícil, ¿no es cierto?, nada complejo el hecho de que el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso contemple este tipo de fórmulas de manera de garantizar, ¿no es cierto?, la representación de los distintos pueblos que conviven dentro de este territorio. Ahora bien, claro, hay una polémica por cuanto los escaños reservados iban por sobre los 155 escaños que ya se dividía la Convención Constitucional. Finalmente la derecha logró meter estos escaños reservados dentro de los 155, pero aún así, ¿no es cierto?, es un avance por reconocimiento a dichos pueblos. Ahora bien, claro, el Estado, cuando lo planteamos como de carácter social, popular y democrático, necesariamente también debe contener este elemento de la plurinacionalidad, que en definitiva va avanzando dentro de los términos que estábamos conversando recién, en cuanto a darle mayores facultades y la representación política necesaria a los pueblos originarios. Sin embargo, creo yo que solamente la mera declaración de un Estado plurinacional no basta. Políticamente se debe avanzar, a mi juicio, hacia la autodeterminación y la autonomía de estos pueblos, que por lo demás son las demandas históricas y más sentidas de ellos mismos, ¿ya? Que no es una demanda obviamente que acomode a la élite chilena, pero que necesariamente debe ser considerada, ¿no es cierto? Ahí obviamente va a haber una serie de conflictos, pero creo yo que justamente las fuerzas sociales y populares se cuadran con dicha línea y por lo demás hay que darle la voz justamente a estos pueblos, que ellos vayan marcando la ruta por la cual podamos avanzar en la convivencia dentro de este país, ¿ya? Y por sobre todo, como les decía, hacia la autonomía política que necesariamente hay que reconocerle. Alberto, se ha planteado desde el mundo civil, desde las organizaciones populares, una propuesta de generar una asamblea popular constituyente.
Vemos cómo avanza el tiempo. Existe la posibilidad de construir esta participación desde las organizaciones populares en el proceso constituyente, entendiendo que el ejercicio de la participación es un tema que se va a definir en la propia convención constituyente. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la organización que integran y además sobre esta plataforma nacional que se está perspectivando? Claro, yo creo que, la necesidad de una asamblea popular constituyente nace de lo siguiente, y es que el acuerdo de paz y nueva constitución que da origen a la convención constitucional supone graves límites al poder constituyente soberano. Y de eso no hay que perderse, digamos, ¿ya? Tenemos que estar claros de que en definitiva la convención constitucional no es una asamblea constituyente soberana, que es el ideal político que se buscó, ¿no es cierto?, luego de la revuelta. En ese sentido, surge la necesidad de una asamblea popular constituyente construida por y para las organizaciones populares para que tengan su propia representación y por sobre todo logre y permite avanzar en la elaboración programática, ¿ya? Esa es una cuestión fundamental que gracias a la revuelta hoy en día encontramos las distintas organizaciones sociales debatiendo sobre qué tipo de sociedad se busca, cómo va a ser la organización estatal, qué sé yo, que eran temas que no necesariamente se discutían con la amplitud que hoy en día estamos viendo. Ahora bien, creo yo, junto con lo anterior, de que dependerá mucho, ¿no es cierto?, del nivel de representación que tengan las organizaciones sociales dentro de la Convención Constitucional para la Asamblea Popular Constituyente. Si logramos, ¿no es cierto?, tener una representación importante, relevante dentro de la Convención Constitucional, seguramente la disputa se va a dar ahí mismo, ¿ya? Obviamente eso es solamente una parte de la organización y de la lucha que hay que dar, porque necesariamente la participación y la disputa de escaños dentro de la Convención Constitucional debe ser acompañada de la movilización social. Ya varias organizaciones lo han mencionado, ¿no es cierto?, esta figura de asediar la Convención Constitucional para que ésta represente realmente los intereses y las demandas sociales, pues, y no otra cosa, no termine siendo más de lo mismo. Y todo ello de la mano, ¿no es cierto?, con la elaboración programática, que insisto, es lo que el rol que puede jugar fundamentalmente esta idea de Asamblea Popular Constituyente. Pero como les decía, creo que va a depender mucho, ¿no es cierto?, del nivel de representatividad que tengan los movimientos sociales dentro de la Convención Constitucional. Porque puede ser que no te dé, ¿no es cierto?, el ancho para estar en ambas instancias. Ahora bien, como sea, creo yo que este momento histórico que está viviendo el país configura tres tareas, ¿ya?, y que de cierta manera ya se están llevando a cabo. Por un lado, el programa, la construcción de un programa social que represente los intereses, las demandas, los anhelos de la población toda. Por otro lado, la organización de la movilización social, que necesariamente va a tener que seguir activa para que logremos que este proceso realmente sea de cambio y no de cambios cosméticos meramente. Y lo tercero, ¿no es cierto?, la disputa de escaños dentro de la Convención Constitucional para defender el programa que se está construyendo. Entonces, si me explico bien, digamos, estas tres tareas son tareas simultáneas, son paralelas y que se retroalimentan entre sí. No puede existir una sin otra. Imagínense que solamente esta cuestión sea disputar escaños en la Convención Constitucional sin tener un programa. En definitiva, es seguir repitiendo, ¿no es cierto?, la política que tanto criticamos. Creo que por ahí va la respuesta. Bueno, Alberto, contarte que ya estamos en el final del programa. Como siempre, todas las semanas se nos va bien rápido estos minutitos de conversación, pero por lo mismo te quería pedir que nos dieras una última reflexión antes de cerrar el mismo, acerca de tu candidatura y acerca de tu visión de país luego de esta nueva constitución. Bueno, primero que todo agradecerles el espacio porque son valiosos estos espacios de conversación para compartir ciertas ideas. Espero haber sido bastante claro para ir dando a manifestar las ideas de cambio que tenemos nosotros y nosotras.
Yo creo que acá lo fundamental, ¿no es cierto?, es superar los grandes niveles de desigualdad y de injusticias que hoy en día vivimos en Chile. Normalmente, ¿no es cierto?, se muestra a Chile hacia el exterior como un país exitoso, pero sabemos, ¿no es cierto?, que la distribución de las riquezas es una cuestión alarmante. Hay diferencias siderales entre los más ricos y los más pobres de nuestro país, y eso obviamente se esconde y solamente lo viven la clase trabajadora y los más pobres de nuestro país. Eso es justamente lo que debe ser transformado a través de esta oportunidad histórica que se abre después del 18 de octubre. Y en ese sentido es que esta candidatura se enmarca, ¿ya? Cuando hablamos de la redistribución de las riquezas, es un poco, ¿no es cierto?, este rol que debe cumplir un nuevo Estado, es un poco dotar de mayor poder, ¿no es cierto?, a las organizaciones sindicales para que pueda haber una mejor distribución de la torta, y no las facultades bastante aminoradas que hoy en día tienen de acuerdo a la legislación nacional. Y en ese afán es que surge esta candidatura, como ustedes ya lo hemos conversado, surge por la invitación, ¿no es cierto?, de varias organizaciones sindicales, y obviamente en eso estamos preocupados, en transformar el modelo de relaciones laborales existente hoy en día en el país, que implique, ¿no es cierto?, una mayor autonomía sindical, que tenga mayores facultades, que tenga mayores herramientas para justamente lograr una mejor redistribución de las riquezas en nuestro país. Y además superar también las brechas de género que hoy en día existen, el reconocimiento de la labor, las labores domésticas, etc. En ese desafío nos embarcamos y obviamente les invito pues, a participar, a conocer estas candidaturas que surgen desde los movimientos sociales. Nuestra lista se llama Poder Constituyente a toda costa, tiene la letra YT, esas letras van a tener dentro de la papeleta, y yo creo que en estos meses de aquí a abril nos vamos a ir conociendo ya más presencialmente, pues, porque necesitamos, ¿no es cierto?, llegar a los distintos sectores del Distrito 7 para dar a conocer nuestras propuestas ya en más detalle, ¿no es cierto?, y conversando cara a cara. Bueno, Alberto, agradecido de tu participación hoy en el podcast, y en eso estamos también nosotros, ¿cierto?, dando estos espacios para que los constituyentes, sobre todo independientes, puedan mostrarnos sus ideas y ser partícipes a la comunidad, tanto acá de Reñaca Alto, Nueva Aurora y todo Villa del Mar en la constituyente, que es la idea, ¿no? Agradecido, Alberto, como te decía, de tu participación hoy en el podcast, y decirles a todos que ya estamos en el final de esta nueva edición de La Esquina del 6, y será hasta la próxima semana. Continúen en sintonía acá de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Busquen ahí su reproductor web, que es www.radioextremo.cl, y los pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Mira qué bonito. Y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hasta una nueva ocasión. Chao, Alberto. Chao, muchas gracias. No, gracias a ti. Chao. Sebastián, cuídate. Estamos viendo. Chao.